El tema de lo cual vamos a estar hablando hoy es Cristo mi modelo. Y yo creo que esto de acá es muy importante porque podemos tomar conciencia de quién es y quién debe ser para nosotros como cristianos nuestro modelo a seguir. ¿No? Hay un texto de la palabra de Dios que dice así: puestos los ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de nuestra fe. Entonces, nuestra meta principal, mis hermanos, es que nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús. Él debe ser siempre nuestra guía, nuestro modelo a seguir. Por eso la lección de hoy, el tema de hoy que vamos a estar tratando es Cristo mi modelo, ¿no? Cristo mi modelo, que realmente podamos tomar en consideración, esto, y hablo de todos nosotros, incluyéndome a mí, obviamente, ¿no? Que todos nosotros necesitamos tener un modelo a seguir. En el mundo se ha creado muchos estilos de modelos y la gente sigue ciertos modelos del mundo, ¿no? Costumbres del mundo, actores, jugadores y tantas otras cosas, ¿no? Se han padronizado en algunos estilos en la vida de mucha gente como modelos, pero para nosotros como cristianos, seguidores de Jesucristo, nuestro modelo principal debe ser siempre Jesucristo. Por eso nosotros vamos a centrarnos en este estudio de hoy aprendiendo cómo seguir a Cristo. Cristo, mi modelo. Siempre vamos a ir al rectángulo primero, ahí en su separata. Usted puede acompañar ahí en su separata, ¿no? Cristo, mi modelo. El paso número 12 de nuestra separata, hay un rectángulo que dice escribe falso o verdadero, ¿no? Y dice así: Cristo nos ama siempre, a pesar de lo que hacemos. Usted responde si es falso, si es verdadero. Somos llamados a sacrificarnos para servir a otros, falso o verdadero. Recuerden que estas cosas vamos a desarrollar durante la lección y ahí vamos a aprender si lo que pusimos aquí es correcto o no es correcto. Tercero, tener compasión por otros es una señal de debilidad. Entonces usted ponga ahí lo que usted cree no más conveniente. Entonces vamos a aprender. Como siempre vamos a usar bastante la palabra de Dios, la Biblia, así que siempre tenga a la mano la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Vamos a empezar también. Entonces aquí dice así: Cristo es y siempre será el mejor modelo que cualquier ser humano pueda seguir. Él fue perfecto en todo. La única persona que con su vida y obras dijo: yo soy el camino y aprended de mí. Entonces vamos a ver, basado en las respuestas que vamos a dar aquí, cómo nosotros entendemos y cómo debemos nosotros tomar a Cristo como nuestro modelo. Primera pregunta que nos hace aquí: ¿quién vive en mí? Según Gálatas 2:20. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver quién vive en mí. Muy bien, cualquiera que tenga ahí puede hacer la lectura primeramente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces notemos aquí, basada en la pregunta, nuestra respuesta debe ser la que contiene en el versículo. Entonces vamos a ver nuevamente cuál es la pregunta. ¿Quién vive en mí? Gálatas 2:20. ¿Cuál es la respuesta que debe ir ahí? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Entonces, la pregunta es, o la respuesta a la pregunta es bastante sencilla, ¿no? Entonces, si dijera, bueno, ¿quién vive en mí? Está declarando que Cristo vive en mí. Desde el momento, mis hermanos, que nosotros hemos recibido por gracia a Cristo en nuestros corazones, Él pasó a ser parte integrante de nuestra vida. Él prometió vivir en nosotros, Él prometió hacer parte de nuestra vida. Entonces, es obvio, ¿no?, que cuando Él vive en nosotros, entonces nuestra vida ya no es particular, ya no somos nuestros, no pertenecemos a nosotros mismos, somos pertenencia de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ante esto la respuesta es fácil, ¿no? ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Después dice, si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? ¿No? Si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? Entonces pensemos nosotros, si es que Él vive en mí, ¿cómo debo yo como cristiano, sabiendo que Cristo vive en mí, cómo debo yo vivir? Entonces tengo que entender eso. Bueno, Él es mi modelo a seguir. Entonces yo tengo que buscar el ejemplo de Cristo. Y es obvio, ¿dónde encuentro yo el ejemplo de Cristo? En la palabra, en las Escrituras, en la Biblia, ¿no? Si yo quiero seguir a Cristo y quiero aprender de Él y quiero conocerlo y quiero entender cómo debo acercarme y vivir más como Él vivió, entonces la única forma es que yo encuentre esta manera, este estilo de la vida de Cristo a través de su palabra, ¿no? Entonces, si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? ¿No? Debo vivir de acuerdo con su voluntad. ¿Y dónde encuentro su voluntad? Encuentro en la palabra de Dios, ¿no? Ahí dice abajito, siga el ejemplo de Cristo en las siguientes áreas. Y nosotros vamos a ver ahora desarrollar estas áreas en las cuales nosotros debemos vivir según dice la palabra de Dios acerca de Cristo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, primera área o primera etapa o aquello que de repente sea lo más importante. Noten una cosa, hermanos, si la vida de Cristo está en nosotros, si realmente hemos entendido lo que es ser un verdadero hijo de Dios, un cristiano, salvo por la gracia de Cristo y que Cristo vive en nosotros, entonces las etapas de nuestra vida pueden ser desarrolladas de manera muy fácil, porque Él es aquel que hace parte de nuestra vida. Cuando hablamos aquí, vamos a hablar del amor, ¿cierto? O sea, una de las etapas o de los modelos en el ejemplo de Cristo a seguir es amor. Entonces pensamos lo siguiente, ¿es difícil amar? Es difícil amar. Pero pensemos, si Cristo está en nosotros, podemos pensar, ¿por qué es difícil? Si yo tengo a Cristo como modelo en mi vida, ¿por qué es difícil? ¿No? Yo solo puedo entender a las demás personas y llegar a amarlas verdaderamente si Cristo hace parte de mi vida. Entonces, para que yo pueda entender determinadas cosas e incluso soportar el carácter de determinadas personas, lo primero que tengo que tener es a Cristo en mi vida. Sin Cristo yo no lo puedo, pero con Cristo, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dentro del contexto o fuera del contexto, sin Cristo nada somos. ¿Ah? Vamos a ver entonces aquí que nos dice la palabra de Dios. Entonces, dentro de estas áreas que vamos a aprender, la primera que vamos a hablar es el amor, ¿no? Dice, ¿cómo demostró Cristo su amor? Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Cómo demostró Cristo su amor? Romanos 5 y versículo 8. Amén.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ajá. Entonces veamos lo siguiente. Es aquí que debe empezar esa etapa de cambio en este pensamiento acerca de lo que nosotros somos en Cristo y lo que Él representa para nosotros y cómo debemos actuar entonces ante los demás. Obviamente que no somos Dios, nosotros no somos Cristo, no tenemos las mismas virtudes de Él, pero Él puso de su amor en nuestro corazón. Entonces Él nos habilitó dentro de esa condición para que nosotros podamos amar también a los demás. Es decir, no es el amor que debe ser en aquel sentido de que yo me esfuerzo para amar, sino es aquel amor natural que sale de dentro de nuestro corazón porque Cristo vive en nosotros. Note lo que dice aquí. Vamos a volver a leer. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta es fácil, ¿no es cierto? ¿Cómo demostró Cristo su amor? Sí, muriendo en la cruz, pero ahí hay un detalle. ¿Ah? ¿En qué condición Él nos amó a nosotros? Vamos a leer otra vez, presten atención. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando Él murió por nosotros, Él no murió porque nosotros lo merecíamos. Él murió, dice aquí la palabra de Dios, cuando nosotros éramos aún pecadores. Él no esperó que primero nosotros fuéramos buenos, porque nunca lograríamos llegar a esta etapa. Nunca lograríamos llegar a ser buenos, ¿no? Porque no está en nuestra condición serlo. Entonces dice aquí que Cristo, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo Él murió por nosotros? ¿Cómo Él demostró su amor? Muriendo en la cruz, obviamente, pero cuando nosotros éramos aún pecadores, ¿no? Entonces, abajito dice así: el amor de Cristo en este versículo es, primero, incondicional. Me ama en todo tiempo a pesar de lo que soy. Condicional, me ama solo cuando soy bueno. ¿Qué cree usted? Es condicional, y dice, mira, si tú te portas, nosotros somos así con los hijos, ¿no? Si te portas bien, ¿no? Vas a ganar tal cosa. Es interesante que el amor de Dios traspasa estos límites. Porque si fuera por lo contrario, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Si la condición, si el amor del Señor para con nosotros fuera condicional, relacionado con nuestras actitudes, entonces, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Ya hemos parado un poquito para pensar. Si Él solo nos amara cuando nos portamos bien, ¿cuándo nos amaría? Sería un poco difícil, ¿no? Por lo tanto, aquí el amor del Señor es incondicional. Ahora, pensemos, si Cristo es mi modelo, entonces yo debo entender que también el amor que yo deba tener para con los demás es incondicional. Pudiéramos aquí extender esa situación del amor a varias áreas de nuestra vida, porque Jesús enseñó increíblemente a amar incluso a nuestros enemigos. Y esto no es una cosa natural. No es una cosa natural. Amar a los enemigos no es una cosa natural. Entendiendo que yo siempre digo eso, un cristiano no debe hacerse enemigo de nadie.
Puede ser que otros se hagan enemigos de nosotros, pero yo no debo hacerme enemigo de nada, de nadie. Cuando la Biblia dice vuestros enemigos, nuestros enemigos, está hablando de aquellos que se hacen enemigos de nosotros. No con aquellos que nosotros tenemos línea, porque no podemos hacer ese tipo de cosas. O por lo menos no debemos ser las personas que nosotros somos los que tengamos contienda con otros. Puede ser que otros tengan contiendas con nosotros, pero no nosotros hacerlo. ¿No es cierto? Entonces, cuando habla de nuestros enemigos, habla de aquellos que se vuelven en contra de nosotros por diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Puede ser que incluso por hacernos cristianos, a la gente que antes era nuestra amiga se vuelve nuestra enemiga. Incluso los familiares, Jesús mismo lo dijo, ¿no? Por hacernos cristianos se vuelven nuestros enemigos, ya no quieren hablar con nosotros, ya no quieren estar con nosotros, entonces se vuelven nuestros enemigos. ¿Cierto? Entonces, dice la Biblia que aún así, en esta condición, yo debo seguir amando a estas personas, porque el amor debe ser incondicional. Vamos a ver. Número 13 dice, complete Juan 15, 13. Abre Juan 15, 13. Vamos a leer Juan 15, 13. Vamos primero a leer el texto, ¿no? Juan capítulo 15, versículo 13. Amén. Vamos a ver qué dice ahí. Nadie tiene mayor amor que esté en uno, ponga su vida por sus amigos. Muy bien, entonces vamos aquí a la sepárate, vamos a ver lo que dice ahí. Dice, complete Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que que uno por sus amigos. ¿Qué dice que debe entrar ahí en ese espacio? Que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces aquí es la demostración de un amor excesivo, de un amor sublime. ¿No es cierto? Jesús lo dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que ¿no? Entonces, vamos a ver si la altura de nuestro amor llega a esta condición. ¿No es cierto? Por ejemplo, vamos a ver aquí entonces. Actualmente, ¿somos llamados a hacer sacrificios? ¿Sí o no? La pregunta número 4 ahí dice, ¿actualmente somos llamados a hacer sacrificios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver. Sí, porque va a dar su vida por su... Dice, mira lo que dice allá abajito ahí. Dice, amar como Cristo significa estar dispuesto a sacrificarse por otras personas. Esto no solo significa morir por otros, sino también dedicarles tiempo, escucharlos, ayudarlos en sus problemas, darles apoyo y muchas más cosas. Supongo que usted es misionero en un país lejano donde es prohibido predicar el Evangelio y le agarran ahí predicando el Evangelio. ¿Usted estaría dispuesto a dar su vida? Amén. Si esta sería la condición, entonces estaríamos dando la vida por causa de otras personas. O sea, por amor a otras personas, porque yo fui ahí con el objetivo de predicar el Evangelio para que estas personas conozcan del amor de Dios. Entonces, si me atrapan, me arrestan, me agarran, y dice la sentencia para quien está predicando aquí en este lugar es muerte. Entonces tenemos que morir. Porque yo supongo que estando allá no vamos a negar a Cristo, ¿no? Si negamos, ya fue un problema. Entonces, es una condición de dar la vida por otros. Pero no solo eso, también el sacrificio implica en este amor incondicional. Que yo estoy dispuesta a entregar de mí para ayudar a otras personas en su vida espiritual, en sus momentos difíciles. Y esto es la demostración del amor de Cristo. Entonces, esto es uno entregarse, es uno sacrificarse a sí mismo para otros o por causa
de otros. Sé que eso no es una tarea fácil. No todos tenemos esta condición a veces, ¿no? Pero eso debería ser una realidad en nuestras vidas, ¿no? Número 5. ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo? ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo? Según Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Ahí nomás. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Vamos a ver. Juan 13, 34 y 35. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿quién puede leer? Muy bien. Entonces, aquí es bastante fácil de entender. La pregunta es, ¿no? ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo? ¿Cómo entenderá la gente? No es que yo debo andar con un título en mi frente, no en un polo, soy cristiano. A veces es cristiano en el polo nomás. Pero en su vida cotidiana, en su diario vivir, no lo es. Entonces, no es un título que nos hace verdaderos cristianos, sino el ejemplo de nuestro estilo de vida. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo es que Jesús dijo que nosotros seríamos reconocidos como verdaderos seguidores de Él? Primero dice en el versículo 14, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y después dice, en esto todos conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué conocerán todos que somos discípulos de Cristo? Si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿cómo es que se debe identificar un verdadero seguidor de Cristo? Ni siquiera es por eso que les dije, ¿no? Llevo un título diciendo soy cristiano. ¿No? Me muestro ser cristiano por lo que aparento ser. A veces aparentamos, pero no somos. No es solamente las apariencias, debemos serlo en todo, obviamente. Porque lo que llevamos desde adentro debe exteriorizarse en nuestra vida. Pero la verdadera condición es esta, que realmente entre nosotros, imagínense, si no podemos amarnos entre nosotros, ¿cómo podemos amar a los demás? Si no podemos amar a los que podemos soportar, ¿cómo podemos amar a los que no podemos soportar? Interesante, ¿no? Entonces, aquí Jesús está diciendo que seríamos reconocidos por amarnos los unos a los otros, ¿no? Y el amor verdadero, no el amor fingido de que, bueno, para que no se den cuenta voy a aparentar que amo, ¿no? Porque es imposible mantener una falsedad por mucho tiempo. Más temprano, más tarde, es revelada la verdad, ¿no? No podemos ocultar. Dice la pregunta número 6. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? Juan 15:10. Vamos a ver qué dice Juan 15:10. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? A ver. Amén. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en tu amor. Muy bien, entonces vamos nuevamente a la pregunta. Queremos entenderlo bastante claro. Entonces vamos a nuevamente. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? ¿Cuál es la respuesta que debe dar? ¿No? En Juan 15:10 nos dice claramente, ¿no? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
Entonces, la forma más evidente, más clara de que nosotros podamos permanecer en el amor de Cristo, permanecer. Y permanecer significa hoy, mañana, pasado mañana, de aquí a un año, de aquí a 10 años, permanecer en el amor de Cristo. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? Guardando sus mandamientos, guardando su palabra, observando aquello que Él nos enseñó. Por eso les dije, hermanos, la ruta para que nosotros podamos seguir el camino y entender quién es Cristo y poder seguirle a Él, es la palabra de Dios. No es por ideas o cosas que nosotros podemos ver en otras personas. Nuestro modelo es Cristo, ¿no? Y a Él debemos seguir. Segundo punto aquí, en el caso de estas áreas de que estamos hablando, hemos hablado del amor. Entonces, el amor es una manera evidente de demostrar que nosotros somos seguidores de Cristo. Entonces, segundo punto es humildad y servicio. Y creo una cosa. La primera, digamos que es el punto más alto, es el punto central, porque si nosotros tenemos lo primero, que es el amor verdadero de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones, por lo tanto, no será difícil ser humilde y no será difícil servir a los demás, ¿no? Pero si lo primero no está, ¿cómo puedo ser humilde sin amor? No tengamos la humildad como una idea de carencia, de personas que se demuestran, ¿no?, así piadoso, ¿no?, con esta carita de ángel, ¿no? Porque hay mucha gente que parece ser humilde, pero no es lo que exterioriza, no es su demostración, tiene que ser lo que se lleva adentro. Entonces, la humildad es una virtud, al invés de una precariedad o cosa por el estilo, es una virtud. ¿Y quién enseñó a ser humilde? Obviamente que la humildad es algo que procede del mismo Dios, ¿no? Y Cristo nos enseñó a ser humildes. Y tenemos que aprender lo que es esta humildad, ¿no? Vamos entonces a tratar de ver aquí. Número 7. ¿Qué debemos aprender de Cristo? Mateo 11, 29. Vamos a ver en Mateo 11, 29. ¿Qué debemos aprender de Cristo? Vamos a ver lo que dice ahí. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí, basando en la pregunta, dice, ¿qué debemos aprender de Cristo? Mateo 11, 29. ¿Qué debemos aprender de Cristo? Aquí Él nos dice que debemos aprender de Él lo siguiente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la humildad es un ejemplo que nos ha dado Cristo, ¿no? La humildad es un ejemplo que nos ha dado Cristo. Entonces dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el proceso de la humildad no es aprender de un carácter, aprender con modelos humanos, sino es Cristo. Número 8. Dice, lea Filipenses 2, 5 a 8. Dice, Cristo, siendo Dios, vivía en el cielo, apartado de la maldad de este mundo. A pesar de ser Dios, en el versículo 7, dice que tomó la forma de hay un espacio ahí, lo cual vamos a contestar ahora. ¿Qué es para usted ser un siervo? Vamos entonces a ver primeramente Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8.
Esto nos enseña acerca de Cristo. Y Él nos enseña entonces a través de eso a que nosotros tomemos su ejemplo y sigamos su ejemplo. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta el versículo 8, ¿no? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Preste atención. Entonces vamos a tratar de responder aquí. ¿Qué debe ir aquí en ese espacio que tenemos aquí? Dice, Cristo siendo Dios vivía en el cielo apartado de la maldad de este mundo. A pesar de ser Dios, en el versículo 7. Vamos a ver qué dice el versículo 7. ¿Quién lo puede leer? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo. ¿Qué es un siervo? Es alguien que está para servir, ¿no? Está para servir. Él mismo lo dijo, ¿no? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, aquí Él tomó forma de servo, de un servidor. Él vino para servir. Dice, ¿qué es para usted ser un siervo? ¿Qué es para usted ser un siervo? Un servidor, alguien que está dispuesto a servir. Servir no solo es, pues, en un momento dado yo tomar algo para servir a los demás, sino que esto debe ser algo habitual en mi vida. Estoy dispuesto para servir, ¿no? Y Jesús nos dio este mayor ejemplo, ¿no es cierto? Él dejó su gloria, dejó el mismo cielo y todas las condiciones celestiales en que vivía, para tomar forma de hombre y como hombre hacerse siervo. Entonces, debe ser para nosotros un ejemplo, no debe ser para nosotros un ejemplo a tomar, porque a veces la raza humana es bastante jactanciosa, orgullosa. Somos así. Nuestra naturaleza no es esta de querer estar subyugado o servir, sino la de ostentación. Siempre habrá aquellos que querrán ponerse sobre otros, pero por la fuerza. Por la fuerza. Y a veces tienen servidores, pero no de agrado. ¿No es cierto? Yo creo que es desagradable estar al servicio de alguien que no te agrada. Pero estar al servicio de alguien que te agrada debe ser bueno, ¿no? Por eso nosotros somos servidores de Cristo y debe agradarnos ser sus servidores. Debemos estar agradecidos por ser siervos de Cristo. Pero siendo siervos de Cristo, también somos siervos de los demás. Jesús dijo, si quieren ser los primeros, tienen que primero servir. Nadie puede ser el primero sin antes servir. Y el que primero es, también está ahí para servir. Así que en el reino de Dios no existe mayoritario, no existe rey. Todos estamos para servir los unos a los otros, independientemente de la posición que tenga esta persona en el reino de Dios. Todos están para servir. La número 9 dice así: ¿cuál fue la expresión máxima del servicio de Cristo? Una pregunta. ¿Cuál fue la expresión máxima del servicio de Cristo? La mayor muestra de su humildad fue su muerte en la cruz, según el versículo 8. Vamos a ver aquí, dice ahí Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. ¿No? Entonces, aquí dice, ¿no? Su muerte no solamente fue dolorosa, sino vergonzosa. Eso realmente, hermanos, es impactante, ¿no? Nosotros sabemos que los que eran llevados a la crucifixión eran considerados como criminales, como personas de mal vivir, como opositores al imperio romano, como traidores, como terroristas o cosas por el estilo. Entonces, para Cristo, que no era nada de esto, realmente fue una situación terrible. Porque los que iban a la cruz, incluso uno de los malhechores que estaba en la cruz, reconoció: nosotros estamos aquí porque merecemos por nuestros hechos. Pero dijo de Jesús: ningún mal ha hecho. Entonces, no era digno de Jesús estar en la cruz, pero él estaba ahí no por él mismo, sino por causa de nosotros, por culpa de nuestros pecados. Y realmente una condición humillante. Estar en la cruz era algo humillante. Y dice así: murió desnudo entre ladrones, sufriendo la burla del pueblo y lo más escandaloso, en una cruz. El versículo 5 nos exhorta a imitar la actitud humilde. ¿Cómo? Versículos 3 y 4. Vamos a ver 3, 4 y 5 de nuevo. A ver. Versículo 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. ¿Cierto? Ahí dice el versículo 3. ¿No? Y el versículo 4, ¿qué dice? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Esto es interesante, porque si Cristo se hubiera interesado en sí mismo y hubiese pensado en sí mismo, decir: ¿yo morir por ellos? Nada, que se ve en ellos lo que va a ser su fin, pero yo no. Hasta en el Getsemaní llegó un momento a decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero yo no estoy aquí para hacer mi voluntad. Yo vine aquí para servir, para hacer tu voluntad. Yo quiero que tu voluntad sea hecha. Por lo tanto, él estaba dispuesto a entregarse a sí mismo, sin medidas. En la cruz realmente, los que eran crucificados, yo sé que vemos estos modelos en la cruz ahí que ponen como un pañal ahí, Pero a la verdad, hermanos, los crucificados eran muertos, eran crucificados desnudos, sin ningún tipo de ropa. No les ponían nada, porque la crucifixión era para humillar realmente a la persona. Había casos de personas que pasaban semanas ahí en la cruz colgados, que no morían de un día para otro, como fue el caso de Jesús, que fue algo que sorprendió a Pilato, ¿no es cierto? Cuando trajeron la noticia, Pilato se sorprendió y dijo: ¡ya está muerto! A los demás que estaban a sus costados tuvieron que romperle las piernas para que no pasasen al día siguiente, porque el día siguiente era entrada de la Pascua, y dijeron: no pueden quedar en la cruz, tienen que morir. Entonces la forma, digamos, más rápida de hacerlos morir era rompiéndoles las piernas, porque ahí no podían sustentarse y volver y sustentarse. Cuando llegaron a Cristo dijeron: ya no es necesario romperle las piernas porque ya está muerto. Entonces un soldado, para certificarse, le mete una lanza por el costado y certificó de que estaba muerto. Y cuando dijeron a Pilato, él se sorprendió.
Aunque estos son otros detalles, pero es interesante, ¿no es cierto? Entonces dice, el versículo 5 nos exhorta a imitar su actitud humilde. ¿Cómo? ¿Qué dice el versículo 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros también ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? ¿No? El versículo 3 y 4 nos dice cuál es ese sentir. No viendo nuestra propia ganancia, ¿no es cierto? Voy a hacer lo posible para engañar, para que yo me salga bien, los demás que se vean lo que va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, es una condición a aprender de Cristo, ¿no? La humildad, el servicio, la entrega. Número 10, dice según Lucas capítulo 6, versículo 31. ¿Cuál es una buena manera de servir a otras personas? Lucas 6, 31. Vamos a ver entonces Lucas 6, 31. Lucas 6, 31. Muy bien, vamos a ver qué dice ahí Lucas 6, 31. ¿Quién puede leerlo? ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Vamos a ver. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran todas las personas? ¿Cómo te gustaría ser tratado siempre por los demás? Ser tratado mal, de gritar, humillar, con respeto, ¿no es cierto? Nos tratar bien, delicadamente, amorosamente. Y aquí Jesús está diciendo, si nosotros no queremos que otros nos traten así, de malas ganas, de eso, de aquello, de otras maneras, dice, tampoco nosotros debemos buscar tratar a los demás. Así como queréis que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes también con ellos así. Así que el maltrato es una cosa recíproca, ¿no? Es una cosa recíproca. Si nosotros damos, recibimos. Jesús dijo también, dad y recibiréis. Dad y recibiréis. Lo que damos, recibimos. Ahora, lo que tenemos que entender es que aquello que damos y recibimos siempre viene a nosotros en añadidura. Y eso es lo terrible, ¿no? Siempre viene a nosotros en añadidura. Porque el Señor dijo, dad y recibiréis, medida buena, apretada, remecida y rebosando os darán en vuestros regazos. Después dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si nosotros damos maltrato a las personas, lo que vamos a recibir de los demás también va a ser maltrato y en añadidura, ¿no? Entonces pensemos en esto, ¿no es cierto? Vamos a ver una cosa más. De repente el tiempo ya no nos ayuda a seguir, pero vamos a ver aquí compasión. Otra de las cosas que debemos tener es compasión. ¿Qué es compasión? Compasión no es en sí sentir lástima por los demás, ¿no? Porque podemos sentir lástima por la condición de otras personas, pero sin tener compasión. Entonces vamos a tratar de aprender lo que es compasión. Número 11. Según Mateo 9, 35 y 36, Jesús tuvo, hay un espacio ahí que vamos a tratar de rellenar, de las multitudes. ¿Por qué? Vamos a ver, Mateo 9, 35 y 36.
Muy bien. Si ya lo tenemos, vamos a hacer lectura. Mateo 9, 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muy bien, entonces vamos a tratar de responder aquí. Compasión dice, según Mateo, hemos leído ya 9, 35 y 36. Jesús tuvo, ¿qué tuvo Jesús de las multitudes? El versículo 35, 36. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. No tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué tuvo compasión de ellos? Dice, porque andaban... ¿Cómo andaban estas personas? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, nos enseña a mirar a la gente, mis hermanos, con esta misma compasión que tuvo Jesús, ¿no? Es lastimoso en nosotros muchas veces, no logramos entender estas situaciones es bien serio realmente, pensar en la condición de las demás personas que no tienen a Cristo. Jesús dijo que miró a esta gente como multitudes de personas que andaban dispersas, sin rumbo, como ovejas que no tienen pastor. Esto significa que, ¿cómo es que nosotros debemos mirar a la gente que no conoce de Cristo? Muchas veces tenemos aquella condición de rechazo, de oposición, ¿no? De ¿por qué? Porque, pues, pobrecitos, ¿no? Ellos no saben. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, la compasión es sentir, no sé si la expresión sería tristeza, sentir piedad, ¿no? Por estas personas que realmente están lejos de los caminos del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque están perdidas. Cuando nosotros estábamos de repente en aquella misma situación antiguamente, hace un tiempo atrás, unos años atrás, yo creo que no nos dábamos cuenta de cómo andábamos y cómo estábamos en nuestra vida en relación con Dios. ¿No? Pero estábamos perdidos. Así la gente que hoy está en el mundo, sin Cristo, está perdida. Su condición espiritual es lastimosa y se van a ir al infierno el día que partan si no vuelven su corazón a Cristo. Y es por eso que Jesús tenía compasión de la gente. Él miraba y sentía una compasión profunda, una tristeza profunda por esa gente, porque ellos andaban dispersos como ovejas que no tienen pastor. ¿No? Quizás es bueno reflexionar en esto, ¿no? Número 12. ¿Cómo ve usted hoy a los que todavía no son creyentes? ¿Qué es más fácil, tener compasión por ellos o despreciarlos? La pregunta es bien clara, ¿no? ¿Cuál es más fácil para nosotros? ¿Es tener compasión o despreciarlos? Bueno, eso es lo que debíamos sentir realmente, pero a veces, siendo sinceros, no sentimos así. ¿Ves un ratero que lo ven robando y a veces no piensa? La realidad es que no pensamos así. Vemos aquí porque dice aquí así que debemos sentir compasión, pero a la realidad allá en lo profundo no lo sentimos así, ¿no? Pero Jesús tenía compasión de esta gente, le veía a estas personas y sentía compasión por ellos porque están perdidos. No saben a dónde van, se están perdidos totalmente. Entonces,
por eso urgía ahí la necesidad de que esta gente conociera del Evangelio, que pudiera arrepentirse. Eso es lo que debemos sentir, eso es lo que deberíamos sentir en nuestro corazón, pero que a veces no es la realidad en nosotros. Por eso, seguir el modelo de Cristo también es esto, ¿no es cierto? Sentir la necesidad de la gente, aunque ellos mismos no se den cuenta. ¿Por qué hoy nosotros podemos sentir esto? Porque hoy nosotros nos hemos dado cuenta de la situación en que estábamos. Porque hemos salido de allá y estamos en el camino del Señor. Por eso hoy nos damos cuenta. Pero cuando estábamos allá, ¿nos damos cuenta de nuestra situación? No. Para nosotros estaba muy bien en donde estábamos. Así que la gente que vive como vive, piensa que para ellos está excelente. Pero nosotros sabemos que no es así. Aunque ellos están perdidos, siguen estos caminos y permanecen ahí. El borracho que vemos en la calle, a veces no sentimos compasión, sino nos da, como dice un personaje, nos da cosas, ¿no? Pero no es así, o sea, eso no debería ser, ¿no? Tenemos que aprender entonces esas cosas en nuestra vida, pero lo correcto es sentir esta compasión, esta necesidad de ver, ¿no? Y esto quizás nos sirva para nosotros que evangelizamos, que salimos a la calle, ¿no? Que Dios tenga de nosotros también misericordia, y nos ayude a entender esto. Número 3. Dice, los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron a una mujer adúltera. Citando a Moisés, le exigieron su opinión si debería ser apedreada o no. Jesús contestó, el que esté, hay un espacio, sea el primero en Juan capítulo 8, versículo 7. Vamos allá y vamos a ver qué dice ahí Jesús. Juan capítulo 8, versículo 7. Muy bien, si hemos encontrado, podemos leer. Juan 8, 7. A ver. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea primero en arrojar la piedra contra él. Muy bien. Entonces, vamos a volver aquí a la pregunta, ¿no es cierto? Dice, los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron a una mujer adúltera. Citando a Moisés, ¿no?, la ley, le exigieron su opinión si debería ser apedreada o no. Según ellos preguntaron, según Moisés, ella debe ser apedreada, pero ¿qué opinas tú? Una forma de querer acusar o atraparlo en alguna situación, ¿no? ¿Qué respondió Jesús? Dice, el que esté, ¿qué debe ir ahí en ese espacio? El que esté sin pecado. El que esté sin pecado. Sea el primero en... ¿Qué dice? Vamos a ver nuevamente. El versículo 7. Sea el primero en arrojar piedra contra él. Qué interesante, ¿no? Esto nos muestra que nuestra condición realmente es lastimosa delante del Señor. Él dice que esté sin pecado. Si ustedes se creen sin pecado, entonces sean uno de ustedes que esté sin pecado, sea el primero. ¿No? Y dice ahí el relato, nosotros conocemos, ¿no?, que uno tras otro tiraron sus piedritas al piso y se fueron. ¿No? ¿Por qué? Porque realmente la condición del hombre delante de Dios es lastimosa, ¿no? Número 14. Dice, ¿en qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esa mujer de la reacción de muchos
que muchos tienen hoy hacia los que caen en escándalo. Juan 8, 10 y 11. Vamos a ver qué dice ahí. Juan 8, 10 y 11. Dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos a la pregunta nuevamente. Dice: ¿en qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esta mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia los que caen en escándalo? ¿Cuál es la diferencia que hay entre la actitud que tuvo Jesús y la actitud que muchos tienen hoy en día respecto a personas que fallan, que caen? ¿Cómo vemos la situación de estas personas? Y hablando ahora entre nosotros, ¿no? Porque podemos hablar del impío. El impío vive en esa situación, el pecador vive en esa situación. Pero cuando hablamos de aquellos que somos del mismo grupo y fallamos y pecamos, ¿cómo vemos la situación de estas personas? ¿Cómo las miramos? Y pensemos en aquello que dijo: así como les gustaría que les traten los hombres, así deben tratar también a los demás. Nosotros pensamos a veces opositoriamente, porque nosotros no estamos en la situación de esta persona. Porque si fuéramos nosotros los que hubiésemos fallado, con certeza no quisiéramos que los demás nos trataran así. Imagínense, alguien falla y cae en un pecado, sea un pecado grave, un pecado no grave, igual es pecado. ¿Y cómo nosotros trataríamos de ver la situación de esta persona? Debería ser con compasión, ¿no? Así como Jesús está enseñando acá. No, debería ser con compasión. Pero lastimosamente nosotros a veces no vemos de esta manera. Somos los primeros a levantar dedo para condenar, para juzgar. Siempre hay aquel dicho, ¿no? Cuando levantamos el dedo para acusar, hace una cosa. Hay uno acusando a la persona, ¿no? Hay tres acusándonos a nosotros. Y uno estamos apuntando a Dios. ¿No? Cuando tratamos de apuntar el dedo a alguien, es figurativo obviamente, ¿no? Pero pensemos de esta manera. Primero tenemos que ver nosotros. Dice Jesús: antes que hable de tu hermano, mira primero, ¿no? El que está en tu ojo, la viga que está en tu ojo. Esto mira primero. Y aunque fuera una fajita, ya no sería suficiente. Antes de quitar la paja de tu hermano, mira la viga que está en tu ojo. Pero aunque no esté una viga en nuestro ojo, pero si hay una paja ya es suficiente, ya para no pensar: uy, yo también tengo. Pero lastimosamente hay gente que es todo lo contrario. Son ellos los peores y son ellos los más habladores, ¿no? Porque esta gente no tiene compasión. Esta gente solo piensa en sí mismo, pero está encubriendo. Y a veces, hermanos, lastimosamente, hay gente que hace eso para encubrir su propia condición. Es decir, él es el primero a acusar, a ofender, a humillar a los que cayeron, para a veces esconder su propia condición. Porque piensen lo siguiente: si yo acuso a los demás, el pecador, que tal, que tal y que tal, tiene que ser así, tiene que andar así, ¿quién se va a atrever a acusarme a mí? ¿Quién va a decir: oye, ese es perfecto y santo, no se puede decir nada de él? Pero a veces él está diciendo esto para encubrir
su propia situación para que no vean en él sus propios defectos. Eso es lastimoso, ¿no? Pero realmente existe ese tipo de cosas. Y Jesús fue bien diferente en esta situación, ¿no? Él no fue a decir, ellos no te condenaron, pero sabe, aquí tú estás antes, yo soy perfecto. Yo sí, no, yo no tengo pecado, por tanto aquí está la piedra y ahora tú vas a ser la primera. A ellos no pudieron acusarte, pero yo sí. ¿No es cierto? Pero ¿cómo trató él a la mujer al invés de tratar en esa condición? Él dijo, ¿sabe qué? Ninguno te condenó, yo tampoco te condeno. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros debemos mirar, hermanos, nuestra situación. Aunque Jesús era perfecto, sin embargo, él miró a la mujer con compasión, ¿no? Con compasión de su situación. Pero vamos a ver. Dice aquí, la número 15. Dice, falso, verdadero. Pon ahí entre una de estas cosas, pero primero vamos a la pregunta. Falso, verdadero. Tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. ¿Falso o verdadero? Falso. Tener compasión no significa encubrir su mal comportamiento. Es decir, no pasa nada, ¿no? Aún más aquellos que a veces por debajo de la mesa, ¿no sabe? Lamentablemente, hasta en los medios cristianos hay ese tipo de cosas. Lamentablemente hay gente que se vende por migajas para encubrir el pecado de otro, ¿no? Hoy estaba escuchando algo, una historia, no sé si es verídica o no, pero he escuchado en un mensaje. Decía así, un pastor fue invitado a predicar en una gran iglesia. Y el pastor de la iglesia que le invitó, entre los que estaban ahí con él, le dijo, pastor, no puedes predicar de adulterio, porque aquí hay gente que adultera, pero son gente que tiene mucha grana, mucho dinero, y aquí, ¿sabe qué? Son los que aportan acá. No puedes predicar sobre la mentira, porque aquí hay mentirositos por ahí, pero es gente que ya sabe, ¿no? Son los que dan sus mejores diezmos. No puedes predicar de esto, porque aquí también hay ese tipo de gente y no puedes hablar de esto. El pastor solo te dice, sale a la iglesia, hermanos, estoy aquí, pero no sé de qué predicar, porque no puede predicar de esto, no puede predicar de aquello, no puede predicar del otro. Y dice que se levanta uno allá atrás y dice, pastor, predica de los judíos, porque aquí no hay ningún judío. Lamentablemente existe ese tipo de cosas. De gente que se deja llevar y encubre el pecado simplemente porque esta persona le favorece. Por más que nos pudieran favorecer a alguien, nunca jamás deberíamos encubrir su pecado. No solo porque nosotros llevaremos la consecuencia de eso, sino que esta persona se va a la condenación. ¿Y la culpa de quién es? Pues es de quien encubre. Así que para el bien de esta persona es que no debemos encubrir. ¿No es cierto? Entonces aquí, obviamente que es falso, ¿no es cierto? Tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. No. Vamos a ver qué dice abajito ahí. Aunque tuvo, o sea, Jesús, compasión de ella, dice, Jesús también le exhorta en el versículo 11. ¿Y qué dice él? Versículo 11, vamos a ver qué dice ahí. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué dijo Jesús? Oye, usted también puede decir, no hay ningún problema, no te digo nada, haz lo que tú quieres. Ella puede decir, me está permitiendo hacer lo que quiero. ¿Qué dijo él ahí? Vete y no peques más. Está diciendo, hoy has sido perdonada, pero no sigas
pecando. No sigas ahí, no te confíes. ¿No? Entonces dice, la verdadera compasión también nos mueve a exhortar en amor a quien practica la maldad, a llamar la atención. Amor encubierto no es amor, ¿no? Pero pastor, ahí algunos cuando haces eso piensan que lo están juzgando. Ahora, quien piensa de esta manera, obviamente que no está en el riel correcto tampoco, ¿no? Es una persona soberbia ya, ¿no? Que tiene su actitud diferente, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Valentía para confrontar la maldad, otra cosa, ¿no? Que es parte del ejemplo de seguir a Cristo, ¿no? Cristo mi modelo. Ahora, hemos aprendido primero amor, humildad y servicio, compasión y ahora valentía para confrontar la maldad. Ahora, es una cosa, no es en sí opuesta a lo que hemos visto ahora, pero es que cuando existe aquello que la persona permanece, a pesar de las exhortaciones, permanece en el pecado, tiene que ser llamado la atención, tiene que ser corregido. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos en Mateo 23, 27? Mateo 23, 27. Vamos a ver qué dice ahí. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué nos dice aquí en la pregunta? ¿Cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos en Mateo 23, 27? ¿Cómo fue que Él confrontó la maldad de ellos? ¿Cómo los calificó? Hipócritas. ¡Ay de vosotros! Él primeramente dice, ¡ay de vosotros! Es decir, aquel que quiere permanecer en la iniquidad, en el pecado, Jesús dice, ¡ay de vosotros! ¿Quieren permanecer en esto? ¡Ay de vosotros! Y dice además, escribas y fariseos hipócritas. ¿Y qué es un hipócrita? Un hipócrita es una persona que finge. La palabra hipócrita significaba alguien que actúa, un actor. Así se puede decir de los actores que son hipócritas. ¿Por qué es un hipócrita? Un hipócrita es una persona que tiene una apariencia, demuestra una cosa a través incluso de sus palabras, de su actitud, de su vestimenta y de todo lo que sea, pero no es verdadero. ¿Es cierto? Entonces esa persona es considerada hipócrita. Y los fariseos que eran actores. Delante de la gente ellos eran los más santos, ¿no? No andaban con aquel aire como que se estuvieran flotando en el aire, ¿no? De tanta santidad que demostraron, pero por dentro, ¿qué dice Jesús que eran aquí? Blanqueados por afuera, hermosos, pero su corazón era realmente horrible. Y quien conocía los corazones obviamente era Jesús. Él con autoridad podía hablar esto. Quizás los demás que veían no podían, pues esos hombres realmente son santos. Y quizás podemos nosotros ver muchas personas con apariencia de esta exterioridad de santidad, pero que por dentro solo Dios conoce sus corazones, ¿no? Entonces hay que tener valor para confrontar a veces ese tipo de personas, ¿no? 17. Denunciar la hipocresía e injusticia requiere valentía. Es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie. ¿Qué piensa usted? No es correcto que diga, yo no quiero ofender, por eso no voy a hablar nada. No.
Sé que está haciendo esto, pero no, si le digo se va a ofender, se va a ir de la iglesia. Como esa historia, ¿no? No hable de eso porque, bueno, aquí hay esta gente. Si tú hablas de ellos, se van. Y si se van, ¿cómo vamos a quedar nosotros? ¿No? Entonces mejor callemos, porque si vamos a hablar nos vamos a ofender, entonces mejor no ofendamos. Pero una cosa, hermanos, es que la realidad tiene que ser dicha, cueste lo que cueste. No solo salvamos a estas personas de la condenación, sino nuestras propias vidas e integridad delante de Dios, porque si no nosotros nos igualamos a ese tipo de personas. Así que tenemos que ser valientes en ese sentido. Final, oración. Número 18. ¿Qué ejemplo nos da Jesús en Mateo 1:35? Marcos 1:35. ¿Por qué cree usted que es bueno orar desde temprano? Marcos 1:35. Vamos a ver qué dice en Marcos capítulo 1:35. Vamos a ver qué dice ahí. Amén. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, otro modelo, otra cosa que nos enseña Jesús es el estilo de vida de oración. Y aquí dice que él se levantaba muy temprano e iba a un lugar aparte para orar. Ahora, la pregunta que sale aquí es la siguiente. ¿Por qué cree usted que es bueno orar desde temprano? Hay muchas razones, obviamente, ¿no? Primero es que al despertar estamos, obviamente, con la mente despejada, descansados. No estamos ansiosos, fatigados, cansados. Hemos pasado la noche descansando, así que la mente está descansadita, ¿no? Así que podemos tener la libertad y la comunión de hablar con toda sinceridad delante del Señor de lo que queremos, ¿no? Otra cosa es que podemos empezar bien el día, ¿no? Porque empezamos hablando con Dios, ¿no? Empezamos hablando con Dios. Y para tener un día bendecido, tenemos que empezar el día con el Señor. Y otra cosa que creo que es importante pensar respecto a esto. Cuanto más temprano sea, menos ruido vamos a tener. Así que esta oración va a tener mucho más libertad. Vamos a sentirnos mucho más al gusto, ¿no? Entonces, la diferencia de orar en las mañanas tempranito, en la madrugada o lo que sea, y orar al mediodía, no es porque la oración de la madrugada es más oída que la oración del mediodía, porque dice que los discípulos oraban también al mediodía, ¿no? Pero la diferencia es que a aquella hora de la mañana no hay movimiento, no hay bulla, tú estás prácticamente a solas con el Señor y puedes expresar lo que quieres, ¿no? Entonces es una de las ventajas. Número 19 y última, dice así. En una ocasión Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión importante, porque para él era necesario cumplir la voluntad de su Padre. ¿Sobre qué decisión importante oraba Jesús? Lucas 6, 12 y 13. Vamos a ver cuál era esta decisión importante que tenía que tomar Jesús y por eso pasó toda la noche en oración. Lucas 6, 12 y 13. Vamos a ver qué dice ahí. A ver, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer? Amén. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era del día, llamó a Jesús discípulos y escogió a 12 de ellos,
a los cuales también llamó apóstoles. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Jesús pasó toda la noche en oración, ¿no? Pasó toda la noche, es decir, se amaneció orando, porque dice que tenía que tomar una decisión muy importante. ¿Cuál era la decisión que tenía que tomar? La decisión de escoger 12 discípulos que le siguieran a donde él fuera. Ya para ese entonces mucha gente seguía a Jesús, pero él tenía que elegir dentro de esta multitud que le seguía, específicamente a 12 que le siguieran constantemente. Entonces dice que él pasó toda la noche orando para que pudiera tomar la decisión de cuál de aquella multitud serían los 12 que él iba a elegir para ser sus apóstoles. Y esto es realmente impresionante, ¿no? Porque a pesar de que pasó toda la noche y escogió a los 12, dice que uno de ellos era el diablo. Ahí estaba Judas Iscariotes, entre aquellos que él escogió. Imagínense si no hubiese orado toda la noche. ¿No? Pensemos en esto, ¿no? Cómo es importante que cuando estemos en momentos así, sepamos realmente cómo pedir a Dios. Finalizando aquí dice así: Dios espera que cada creyente lo busque en cada decisión que tome. Además, es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, sino también para tener comunión con su Padre. No solo oraba porque, ahora tengo que tomar una decisión, voy a orar, ¿no? Y en los demás, pues ahí. La oración no solo es para que en momentos de apuro nos libre de una situación, sino para que nosotros mantengamos una comunión continua con el Señor. Entonces, vamos a un repaso así rapidísimo, ¿no? Cristo mi modelo. ¿Cuáles son los ejemplos de los cuales nos ha enseñado aquí? Amor, humildad y servicio, compasión, valentía para confrontar la maldad y finalmente oración, ¿no? Son algunas de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, que nos enseña Jesús, cómo es o cómo debe ser nuestra vida como seguidores de Él, como discípulos de Él. ¿No? Que podamos nosotros, hermanos,